Buenos días tengan todos hoy, día 22 del mes 4 del 2023. Vamos a tener una pequeña plática de identificación de las cosas, comprendiendo que hay que escudriñar y examinar las cosas como están dichas y como debían suceder. Tenemos palabras profetizadas que son en sentido no buenas, que no son buenas para uno, sino que uno tiene que analizarlas y ver si son rechazables, que no se puede constituir en nosotros como fe, porque entonces si la ponemos como fe en nosotros, nos constituimos mal delante del Señor. O nos construimos mal una cosa, o construimos mal una cosa que no está correcta. Hay que poner las cosas y situarlas en su lugar. Tenemos las aberraciones muy grandes en todas las escrituras que han sido señaladas ahí y están señaladas como aberrantes, como las cosas aberrantes son los escándalos que dijo el Machías. Preciso es que vengan escándalos, pero hay de aquel por el cual vengan los escándalos. Se constituyan las cosas adversas a lo que debemos creer, que se hace y se constituye una situación como que es de Dios, pero es formada de los hombres, de hombres de pecado, porque así lo dice Pablo. El hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Cuántas cosas no están constituidas aberrantemente en las escrituras? Están ahí, se leen. Pero si uno no estudia, como dije anteriormente, si no escudriñas, no examina las cosas, no sale de la situación. Porque una cosa es que está escrita, está en todo idioma, como se dice en Apocalipsis, que es necesario que se predique a todo idioma. Es lo que se quiere decir ahí en Apocalipsis 10. Lo vamos a leer, porque es bueno. Pero que estas cosas de acciones adversas a Dios que se presentan en la profecía de Daniel 7:25 se vino desarrollando y uno viene aclarando las cosas de acuerdo a la escritura, no a lo que leemos literalmente, porque muchas veces se lee literalmente, la aberración no la notan, el escándalo no lo notan, y eso es que se da mala noticia de las cosas de Dios. También cuando se hablan en otro idioma la palabra de Dios, la tergiversan, la hablan equivocadamente y, y no es propicia por el idioma que viene la palabra. La palabra de Dios nos llega a nosotros
por los hebreos. Dios determinó tomar de la tierra una familia, una, una, una alineación. Como ya yo lo he dicho en otra ocasión, Noé tuvo 3 hijos, pero que por la línea de Sem, de los semitas, y no todos los de la línea, sino una parte de la línea, se toma aquella que por Dios sabe las cosas que nosotros desconocemos, tenían una actitud correcta para con Dios. En el tiempo del diluvio no había corrección de nada, solamente una familia que Dios utilizó porque la halló justa y dio trascendencia sobre eso, pero que después se echó a perder. Está programada la salvación del Señor por medio de allá el último profeta que tenía ya señalado, a Mashiach, la cual le pusieron un nombre aquí que es una aberración, una cosa de lo que el Señor decía en San Mateo 18:7. 18:7. Que eso es un escándalo. Esos escándalos, como dije yo en Daniel, son escándalos, pero que no son para que nosotros lo hagamos, porque ya hay una transgresión ahí de la palabra. La derivaron a través de las virtudes de un imperio, pero no de la palabra de Dios, que es lo que sucede cuando nosotros leemos y vamos desarrollando la escritura, vemos estos personajes que están escritos de esta situación fallida, fatídica, que no han hecho correctamente una fe y no se han adaptado a una fe correcta. Y asimismo van a ser muchas personas, muchos pueblos van a ser destruidos, quemados, por causa de no obedecer, no querer ver las cosas y llevar las cosas de Dios como Dios las programó. Vamos entonces a buscar la forma, porque esta es una necesidad que tenemos de buscar, de entender, porque muchos están hablando de espalda a Dios. Hoy en día los evangélicos, todas estas instituciones evangélicas que tienen muchos nombres diferentes uno de otro, han trocado completamente la palabra de Dios. Y porque no razonan, no investigan, no aventilan las cosas. Como dije, no investigan. Hay que estudiar. Vamos a hablar de San Mateo. San Mateo. Vamos a leer ahora San Mateo 15:13. Es así la escritura la palabra en el San Mateo 5:15-13. Mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ustedes saben que aunque sean que han leído la Biblia,
¿Sabe que el Señor dijo de los árboles que tienen su fruto y que su simiente esté en él? Eso es una ley agrícola eh, que cuando se siervan árboles, que su simiente esté en él. O sea, la simiente es la semilla que se vuelve a nacer otro árbol. El pueblo de Dios no ha cumplido con esta ley actualmente, porque hay frutos que no tienen semilla, que las que creó Dios, el nombre de esos frutos sí tienen semilla. El aguacate, el melón, la semilla, aunque el melón no es de árboles, no son plantas de árboles, es otro tipo de simiente, pero tiene su simiente. El tomate, el ají, la mandarina, como dije, todo tiene sus semillas, a la modo que es la planta. Pero que hoy en día hay plantas que no tienen semilla, que son híbridas. Las hace las personas por inteligencia, y yo creo que eso es inteligencia maldita, que no se debe usar, porque entonces uno está dándole creabilidad a lo malo. Literalmente, cuando Dios le presentó una vara a Moisés y que la lanzara delante del faraón y que la vara se convertía en una serpiente. Porque Dios todo lo puede hacer, lo puede transformar, las moléculas, todo. Eso es una cosa de la ciencia de Dios que no está en la ciencia, que por mucha ciencia que tiene el hombre, no tiene esa ciencia y ha tratado de capturar esa ciencia, pero el hombre no puede, no llega ahí. Entonces, el enemigo también hizo dos serpientes. El enemigo que derrotó a Dios en los cielos y lo lanzó a esta tierra, donde él no puede irse, por eso la tierra es su prisión. Igual que, por ejemplo, Taola dice que la isla cárcel, porque la isla cárcel es Cuba, es una prisión. Pues tiene unas condiciones políticas muy malas, más malas que las que tenía anteriormente. Batista, Grau, Priu, estas otras, esos otros que administraron en Cuba como presidencia ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que esta última postera, teniendo el mal de las otras, podía rectificarlo, no lo rectifican. Al contrario, hicieron más mal todavía, porque se entregaron a otra nación. Pero bueno, me voy a apartar de eso en este momento, porque la palabra de Dios en todo género de cosas que hace el hombre, hay justicia y hay injusticia. O sea, por eso es que no se está haciendo la ley de la agricultura. Una cosa sencilla, pero es una obediencia a Dios. Y Dios no acepta ninguna desobediencia a su palabra. Dios es amor, sí, pero Él también es severo. Y el castigo viene. Por muchas razones viene el castigo. Ahora, como yo le iba a decir, de nacimiento de Amachía, en San Mateo 1, 21 al 23. Hay una situación ahí aberrante, adversa completamente, que no, que es de los escándalos que dijo Machía. Vamos a leer San Mateo 1, 21 a 23. Como les decía anteriormente, lo de la planta no solamente se refiere a la agricultura,
porque simbólicamente te está hablando a ti de las personas que aparentan ser plantadas, pero no están plantadas por el Señor, porque o ellos no se plantan en la situación correcta, sino en su propia opinión se creen que están correctos y ahí se embarcaron. Y se embarcaron para siempre, porque no han dado su brazo a torcer, como decimos. No han salido no quieren salir, como se dice en Isaías. No haremos, Isaías 28, dice, no, no haremos. Cuando dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá. Allá en las coyundas, los profetas, hasta Machías. Y allí en la continuación de las cuerdas que viene siendo como coyundas también, pero son cuerdas. Se le da otro nombre en la palabra, pero que son componentes de las coyundas, porque son los discípulos, por eso se le da ese nombre simbólicamente así. Y se va desarrollando la plenitud de Dios. Primeramente se habían dado 7 mandamientos, según tengo entendido, en los libros que lo titularon de Noah. Eso viene desde antes, de los libros, el libro ese. Y es una cosa que conscientemente podemos analizarlo. Se fue en Isaías 42, 21. Dice que Dios, léeme Isaías 42, 21, que es mejor así. Vamos a seguir lo otro. Isaías 42. 42, 21. Leemos en Isaías 42, verso 21. Dios se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. Por amor de su justicia. Su palabra está antes que nada, porque es imposible que la vaya a destituir a sí mismo, entonces no puede ser voluble. No tenemos a Dios nunca. No podemos conocer nada de volubilidad, de cambio así, a no ser lo que esté destinado para eso. Entonces, engrandecerla. Primeramente, como dije allá, era un libro que la cristiandad no conoce muchas cosas de esas. Millares de millones de cristianos no conocen de muchas cosas la verdad de la palabra de Dios, porque se despegó mucho del hebreo, a razón de Daniel 7:25, cuando ya se destruye el hombre de pecado y de perdición, como dijo Pablo, y como predicó Johanán, Juan, en Apocalipsis. Pero entonces vemos como Dios engrandece la ley. ¿Dónde? Da otro mandamiento, ¿dónde? Allá en Abraham. Y nos impuso la circuncisión. Cuando están discutiendo los apóstoles sobre que es leyes que no podían llevar los padres, pero es que Israel siempre ha podido llevar la circuncisión. Entonces no es esa, sobre eso hay que ver qué ley era la que hablaban ellos, de imposibilidades que tenían los reinos, eso siempre contra Israel. Llegaba un reino y había que favorecer las tropas esas y darle avituallamiento, porque si no lo destruían. Entonces, ¿qué ley podían cumplir? Ley de sacrificio podía cumplir Israel. No podía. Y sobre eso es lo que hay que tener inteligencia para comprender las escrituras. Cosas que no se explican, que no las explica Roma, que no las explicó Grecia. No se explican. Dan una palabra ahí cortada y no explican muchas cosas explícitamente como tienen que ser expresadas.
vamos a expresar esta situación que le estaba hablando anteriormente. Dios ha ido engrandeciendo la ley, no la ha cortado. Entonces dice la palabra ahí en los apóstoles, huid de los acortadores, de los que cortan. Y la gente que piensa, como el pensamiento que le dio Roma, que no hay que circuncidarse, porque como eso es una cortadura, pues se trata de la circuncisión, que no hay que hacerla. Cuando Dios te está diciendo, si no te circuncidas, no eres de mi pueblo, que incluso Pablo dice en Romanos 2:25, como muchas veces le he dicho, que la circuncisión no vale si no guardan los mandamientos completos. Que si el gentil guarda completamente la ley, condena a que con la circuncisión no guarda completa la ley. Eso es lo que está expresando Pablo ahí, recto y llano y sencillamente. Y que van a haber muchos, como hay muchos herejes predicando evangelio equivocado. ¿Cómo te va a predicar contra un mandamiento que ha dado Dios? Que Dios se ha placido, su beneplácito fue engrandecer la ley. ¿Cómo es posible que vayamos a oscurecernos de tal manera? Y que muchos pueden pensar con esa bobería de que son salvos y que sé yo. Aquí nadie se salva si no es por la salvación de Dios que Dios ha presentado a través de Moisés, a través de Abraham, a través de Amachía y por medio del Espíritu Santo, su ángel de guerra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bareu Baruchemo. Bendito él, bendito su nombre. Vamos a leer ahí en San Mateo 1, 23, 21 al 23. Dice así la palabra en San Mateo 1, del 21 al 23. Y parirá un hijo y llamará su nombre, como lo pusieron aquí, Jesús. Se lo pusieron ahí, está escrito. Eso es una cosa aberrante, una tergiversación. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es escándalo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen, que en realidad es la joven doncella, como se debe decir, concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Aquí ponen Emmanuel en español, está mal escrito, en hebreo es Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Amén. Ahí ponen, no sé si ese idioma, en Manuel, no sé si eso Latín, quizás en español, latín, quizás. en latín, romano, eso de Roma, o si es en griego o español. Pero buscamos la base fundamental que es la judía, la israelita. ¿Cuándo usted ha visto que un apóstol ha sido americano, ni chino, ni japonés, ni romano, ni griego? Que tanta importancia le dan el original griego. ¿Qué original griego de qué? El original hebreo, de donde se parte la palabra de Dios para repartida para el mundo entero. No a nombre de otro país que no existe delante de Dios en ese sentido. La programación de Dios fue impartida al mundo a través de sus ministros, los profetas y los apóstoles. Lo demás es mentira. Son religiones fallidas, mentirosas, que surgen después de que Dios habla. Moisés lanzó a la serpiente, después los otros lanzaron, los enemigos. Pues entonces llegaron los ángeles caídos y le metieron una religión a toda la gente.
a los budistas, a los hinduismo, qué sé yo, todo espiritismo, brujería, qué sé yo, y después otra más que se surgió para formar un Corán de eso, qué sé yo. La Biblia es vasta. Es la Biblia, te habla de la naturaleza, la Biblia te habla de la vida, te habla de la muerte, te habla de todo, de la resurrección. Eso no lo hablan los otros libros. Entonces, ¿cuál es el libro verdadero? Hasta eso. Aunque el libro verdadero, la Biblia, tiene las cosas, estas cosas que estamos hablando, estas aberraciones, estas situaciones adversas a la palabra, escandalosas. Ahora verá, lee ahí San Mateo 1, 21, 23. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. ¿Eh? Sí, ahora lo leí, lo leí. ¿Lo leí? Sí, ¿Lo leíste? sí. Ah, bien. Porque yo se lo digo que leyera, pues empecé, como estoy hablando, no me imagino. Ahora bien, ¿qué dice el verso 21? Lee ahí el verso 21. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, mentira. Eso no es así. Como he dicho, como él leyó ahí, el verso 23, del 22 al 23, el 23, ya hay una diferencia ahí de nacimiento y de nombre. Aunque hay aberración ahí. ¿Por qué? Porque existe lo que estaba dicho que iba a haber escándalos. Y esos escándalos en las escrituras. De uno a otro hay diferencia, ¿no? Que el ángel dijo que según el ángel había dicho, ningún ángel de Dios va a ser tergiversador de la palabra de Dios. Va a andar con aberraciones. Entonces, ¿dónde están? ¿Quién las ha actualizado? ¿Y quién ha dicho, cuídate, cuídate, examina, observa, obsérvalo, observa todo, retén lo bueno? Entonces vamos a escoger, ¿cuál? ¿El verso 21 o el verso 23? Bueno, vamos a analizarlo, porque hay una aberración ahí, hay una contaminación. ¿Qué catolicismo va a ver que el verso 21 es contaminado? Claro que ellos no ven eso así. Y se mueren y se van y se van preparando por toda la vida para el infierno, preparándose para el infierno de fuego que va a venir. Porque el muerto nada sabe, ni tiene condenatoria más que la que Dios le puso, morirá y a poco volverá. Esa es la condenatoria que tiene. Pero el alma está en stand-by, tranquila, está dormida, no sabe nada. Eso se lo aseguro yo, que lo que saben son los demonios. Eso saben, y a destruirte, a decir, a venir que sí que es tu papá, que salió con tu mamá, que tu hermano, que sé yo, que sé cuándo. Todo eso es mentira diabólica. Y Dios la permite para ver si tú te desvías de su palabra. Si el muerto nada sabe que va a venir a mi mamá, que yo la veo en sueño, no, hombre, no. Mi papá, ni nada de eso, no, hombre, no. Va usted a saber lo que el enemigo hace porque yo creo las cosas de Dios. Para que no me venga nadie por detrás a destruir, a hacerme cambiar la fe, a hacerme la voluble. No. ¿Por qué? Porque el verso 23 está diciendo lo que realmente dijo el ángel, no lo que se dice y se explica en el verso 21, no, el 23. Aunque el 23 está aberrante también, porque dice Immanuel, dice Emmanuel, y eso de Emmanuel, vete y búscalo en hebreo, analízalo en hebreo. Aunque te digo que hasta en hebreo hay malas circunstancias. Porque ustedes saben que negaron a Machía.
Pero es que a Mashiach lo están negando. Los mismos que se dicen cristianos están negando a Mashiach. Todos totalmente. Los mismos que se llaman evangelistas, doctores, y son indoctos según Pedro dijo. Porque tuercen las escrituras de Pablo y las demás también. Eso es así. Esta que estoy diciendo yo en San Mateo, torcida. De un verso a otro, mira que esto se dura ahí. Y no eso, hay muchas cosas más. Muchas cosas más. Y la Biblia, cada vez que hacen una versión, la hacen desvirtualizando más la palabra de Dios. Porque yo leo las versiones antiguas y las versiones que van modernizando, la van desvirtualizando. En la versión nuestra, por ejemplo, en Apocalipsis 21, 27, dice una cosa ahí y yo veo que a buscar la controversia, La concordancia. La concordancia, de allá que Isaías. me manda a Isaías. Y digo, bueno, pero como no, esto no dice lo mismo aquí. Ah, porque le pareció a la llamada católica cambiar, que eso no, que si ya no iba a ir ahí, ya eso, según dice que no habían que circuncidarse, que circuncisión. Y Pablo explica bien lo que no conocen, como dice Pedro. Las epístolas de Pablo las tuercen, ¿eh? Porque Pablo habla de la circuncisión. Es bueno, aprovecho. O sea, ¿para hacer qué cosa? Para cumplir con Daniel 7:25, pues esas cosas, destruir la voz de Dios a nombre de Dios, cuidado. Destruyen como cosas que yo a veces lo digo también en lo uno con las políticas, porque digo, destruyen la voz o la acción de la revolución mambisa con la llamada comunista. Entonces se apoyan ¿dónde? En la comunista. ¿Qué es lo que hace el americano de esta doctrina política que tienen ahora? ¿Apoyarse o apoyar al pueblo de Cuba? No. A la política comunista. Entonces, ¿el americano en qué está? En el bolsillo, en el dinero. Él no está en su país ni nada de eso. Destruir al país, sí. Y nombrar los rusos, chinos, algo, con la ideología de aquella de allá y no la ideología de los Estados Unidos. Y confundir las acciones que hace los Estados Unidos con las acciones que hace China, que hace los rusos y toda esa gente comunista de querer destruir a los otros, quererlo destruir, les pertenece de a Pepe de porque sí. Y entonces, ¿qué sucede? Por eso yo cambio palo para rumba a veces. Porque es ambas cosas del hombre. El hombre por distintas maneras está en aberración, en contaminación. Son así. Destruyen la verdad. Entonces, como que los cubanos muchas veces han servido en servicios hasta de guerra en los Estados Unidos. Entonces, parece que se apoyan de todas esas cosas para agarrarse ellos de ellos y para estar chupando de los americanos. Que chupen de los chinos, que chupen de los rusos, a los que ellos le han dado la existencia. Ah, no, todo es de estar de parte de los Estados Unidos y a favor de chupar la media de los Estados Unidos. Y los muchos que están ahí en los Estados Unidos dándole valor a esa gente. ¿Qué verdad pueden tener el comunismo? Es una cosa clara. ¿Qué verdad? Quítate tú, como decimos nosotros en Cuba. Quítate tú para ponerme yo. No se los quitan.
¿Que estaba actuando mal Batista? Sí, claro. Entonces me voy a enganchar yo, pero tú vas a arreglar el problema tirando chinatas, darle al campesino, la ley agraria, qué sé yo, qué sé cuándo, darle derecho y quitarle la cosecha, que es lo único que hace, y no dejarla disfrutar porque no son parámetros de ellos, no está en los conceptos y dejan echar a perder los frutos. Son gente malignas y eso hay que estirparlo. Todo lo que no es real hay que estirparlo. Eso es como la enfermedad, el cáncer, todo. Hay que desechar lo malo. Y eso quiere hacer Dios, que lo malo quede fuera y que el hombre se dé cuenta en la vida. Esos nombrecitos que le pusieron a Machías, ese no es el nombre. No es el nombre. El ángel cuando habló allá en Isaías, dijo Immanuel y no Immanuel como lo pusieron después, porque lo que son unos echadores de perder de la palabra de Dios. ¿Y cómo van a tener una solución de salvación? ¿De qué manera? Si están un día en las patas de los caballos, como digo yo, vulgarmente. ¿Por qué la persona que quiere verdaderamente salvar su alma, que es lo que Dios está buscando a las personas, salvarle el alma, que tengan un verdadero sentido espiritual? Pues todo árbol que plantó mi padre, que no plantó, será desarraigado, será quemado, destruido. Por eso hablé que en forma literal, como se habla de la botánica ahí, no guardan la ley esa de la preservación del fruto, con su semilla, con su planta, como se dice, con su simiente. Bueno, pues hay que plantar las cosas como son, con su fruto, con su simiente, para tener vida espiritual. Para tener vida espiritual. Amén. Allí se dijo en el profeta Immanuel, porque lo disfrazaron, porque en hebreo yo leo en la palabra Immanuel y no en Manuel ni nada de eso. Las palabras cuando no son de un país no se deben decir de otra manera, sino de aquella como se aprendió, como se sabe que es una cosa. Un camello es un camello aquí, allá en China, en Japón, lo que sea. Es un camello, tiene que ser un camello, aunque no sean de ese país. Porque hay que darle el lugar de camello, que es como se llama. Esas son faltas que naturalmente, porque Dios cambió los idiomas para que no se entendieran. Eso es otro tipo de relación de cosas. Pero la que hace el hombre se le llama así, como quien lo fabricó, como el que fabrica un avión. El avión es avión, avión. El helicóptero es helicóptero. ¿Por qué? Porque está fabricado en un lugar donde se conoció el aparato. Parece mentira esto, pero son cositas que se pueden distinguir de una letra y otra. Se puede ver la cosa que está mal hecha y que está mal representada. El ángel no puede decir Emmanuel y decir Immanuel. Las dos cosas a la vez, no puede, el ángel no puede hacer eso. No se debe, lo que no se debe hacer ni creer, no se debe ni hacer ni creer. Sin embargo, preciso es que venga escándalo, dijo Macías. Precisamente porque Dios sabe que el corazón del hombre es de continuo al mal. A eso lo está dicho expresado.
De hace muchos años, allá seré, allá lo último, allá de la historia, los principios de la historia. Y que todo va a ser barrido por fuego, dice Pedro. Y que el fuego hará la prueba. Y la tierra esta no va a dejar de ser, va a ser transformada por el fuego. Igual que el barro. El barro es una silla y luego se pone dura por el fuego. Bueno, pues el fuego hará la prueba. Está dicho por Dios, a través de sus siervos, claro. Vamos a entender esto y vamos a analizar siempre. Hay otras cosas más que las voy a decir en el próximo discurso sobre esto mismo, sobre cosas así, ¿eh? Aberrantes, tergiversadas, torcidas, que es necesario que aprendan bien y que enderezcan los que quieren estar derechos delante del Señor como nosotros, Amén. Gloria a Dios. porque están torcidos. De siglo en siglo, durmiendo, para cuando despierten, van de quirimbombo para la cárcel, como dijo Amachía, y no saldrán de ahí hasta que paguen la última, Último cuadrante. cuadrante, lo que sea Lo, cuadrado, el lo que último, debe pagar. lo último, todo lo que se debe pagar ahí, hasta, hasta el último ah, tiempo, 15 años, 10, 5, es decir, al último tiempo, que se cuadra ahí. Eso es lo que quiso decir Macías y eso es lo que dijo. Que el Señor tenga misericordia de Amén. todos Amén. ustedes y puedan entender, Gloria. al menos que haya un grupo que pueda decir, que pueda dar el visto bueno y que desee venir a examinar y a entender al siervo de Dios, legítimo, real, verdadero, no un obispo, no un apóstol, no un papa ni un nadie de esa, un San Juan de los palotes, como decimos vulgarmente. Un siervo de Dios real y verdadero. Para saber, como decía Pablo muchas veces, que son verdaderamente, han creído verdaderamente como deben de creer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a dar la bendición sacerdotal a Machías sacerdote. Barajeja Adonai Mereja, Yaera Adonai Panap Eleja Bejoneja, Isat Adonai Panap Eleja Behacerle Hachalón. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Ese bendición para el pueblo de Dios. Y toda persona, chino, habla, japonés o lo que sea, que escuche la verdad y la cumpla, aunque esté en regímenes de esos, dictatoriales de esos, de hipócritas, de sonrisas de uno con los otros, de hipócritas, y apoyando a otro hipócrita de allá, y así. Déjame decirle algo, los Estados Unidos nunca ha querido cogerse a China, ni a Vietnam, en ningún lado que ha estado metido, ha querido cogerse esa nación. No es igual como lo ponen ahí muchas veces los de la prensa reaccionaria esa, que dicen que los Estados Unidos ¿eh? Quería cogerse, no sé, lo he oído decir,
Y pues mira esta gente que subversivos son cuando hablan. ¿Cuándo pueden comparar los Estados Unidos? Cuando los Estados Unidos, lo que siempre ha tenido es relación con los distintos pueblos, de ayuda, de amistad, de que no dejar que esa gente que saben que son sinvergüenza, que se quieran administrar ese país para hacerlo musulmán y quitarle la idea que tengan los demás. Nadie tiene derecho a quitarle la idea a otro, porque esa es la libertad. Y no existe. Porque la libertad existe. Y arriba, donde no se cumple con él. Y él da chance, da soga. Como el pescador tira, va soltando la red, las palancas, a como forma esté pescando. Y va dando cuerda. Después recoger. Pero esto hacen diferente. Esta humanidad es diferente. Es agarrar para quitar a los demás y chapearlo. No hay hermandad, no hay hermano del hermano, nada. En cuanto se le dé un chance al que tenga otra religión, a la de uno, le meten la bomba por la ventana si le da derecho a que la ventana sea tuya, la del enemigo. Y eso es lo que muchos quieren hoy en día protestar contra el derecho, protestar contra el derecho para meter el izquierdismo y sonarle, porque lo que la candela viene, la candela viene, la candela viene. Señor lo perdone. Amén. Amén.